verdad y el hecho. Historias reales bajo la lupa del tiempo. Casos que marcaron la ciudad y su gente. Relato y contexto frente a frente. Desaparecidas en democracia. Darío Ilianes. Crónicas criminales en Punto Uno Stream. Cuando entraron los investigadores, temieron que volase todo. Y al ver, era un espectáculo realmente peligroso. Tuvieron que llamar a los bomberos, porque podía volar el departamento 31 del sexto piso de la avenida Reyes Católicos 1345. Habían encontrado, primero fue el ruido del agua cayendo. La ducha estaba abierta, no había nadie en el interior, y en la cocina una pava calcinada, totalmente quemada. El fuego apagado, pero se percibía el olor fuerte a gas. O sea, una mínima chispa y todo volaba. Y esto ocurrió el sábado 5 de septiembre de 1986. Estamos hablando de hace 40 años. ¿Y por qué estamos hablando de esto que pareciera ser un incidente peligroso, pero no deja de ser, así como está presentado, un incidente doméstico? Alguien que se olvidó la pava encima de la cocina y que se abrió la ducha para ducharse, y que se olvidó, a lo mejor bajó a comprar, no sé, pan. Pero lo que sucedía es que el veterinario Chiade llamó a los investigadores para decir que su colega, la veterinaria Graciela Cune, veterinaria y trabajadora del INTA en Cerrillos, no había ido a trabajar. O sea, estaba desaparecida. Cosa extrañísima porque nunca sucedía. Graciela Cune era la encargada de las drogas. Las drogas entendidas como los precursores químicos, por ejemplo el éter, que son necesarios. La mayoría de los productos químicos son necesarios, por ejemplo, como fertilizante. Pero vaya la casualidad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no podés comprar vos fosfatos que se venden en cualquier veterinaria, en cualquier químico, pero necesitas órdenes. Y en Argentina pasa lo mismo. Tampoco se pueden exportar porque son los precursores, se les llama precursores químicos o efectores. Son los elementos imprescindibles para que la pasta base de la coca, el producto de miles de hojas de coca, 1000 kilos de coca hace 1 gramo de cocaína, por ejemplo. Para hacer eso hay que procesarla mediante el éter. Alguno más barato la hace, no sé, con querosén. Es lo que larga la sustancia, el líquido, y se convierte después en cocaína. No es que Graciela Cune fabricase cocaína en absoluto, pero sí estaba encargada de grandes compras, millonarias compras de éter, que era un poco extraño porque no se necesita tanto para el INTA, precisamente para los fertilizantes, para el procesamiento químico, para lo que significa una provincia netamente agropecuaria, como era sobre todo hace 40 años Salta. Y ella era la encargada de eso. Y estaba desaparecida, junto con su amiga y compañera, cohabitante en el departamento de la avenida Reyes Católicos 1535, Thelma Edwards, de 54 años, inglesa, traductora de inglés
y profesora también de inglés, traductora de inglés, un dato importantísimo, para las empresas radicadas en Salta, también en Jujuy, que exportaban hacia el extranjero. Idioma fundamental dentro del comercio internacional, el inglés. ¿Y quién mejor que una excelente profesional como era en este caso Thelma Edward, desaparecidas? Y estaban desaparecidas precisamente desde aquel viernes 4 de septiembre de 1986. Ya se respiraba el tiempo del milagro. Y ustedes dirán, muchas veces en esta columna se ha hablado de lo que significan las situaciones de riesgo. Dicho de otro modo y a título de ejemplo, como lo hemos dado en otra oportunidad, una mujer, un muchacho que consume cocaína, marihuana incluso, y que va a una zona, supongamos al Bajo, a comprar droga, se expone a situaciones de riesgo. Algo que le sucede en ese marco de situación de riesgo. Pero una ama de casa, una profesional, un profesor, que de pronto desaparece o es ultimado de un balazo, no está en situación de riesgo. Su perfil criminal excede todo peligro. Por lo tanto, estas mujeres, Graciela Cune, Thelma Edward, estaban totalmente fuera de lo que podía significar una situación de riesgo. Perfil criminal de riesgo. Perfil criminal no porque sean criminales, sino porque forman parte de la investigación criminal. Eso se le llaman perfiles. En este caso, un perfil victimológico, según la criminalística y según la criminología. La situación sumamente extraña. Y comenzó la investigación. Y al otro día, el domingo, esto es porque el hallazgo de la pava y de que las mujeres no estaban dentro de la casa, sucedió la tarde-noche del sábado 5 de septiembre. El domingo 6 de septiembre, a 3 cuadras de la casa. En la calle Las Margaritas del barrio Tres Cerritos. 3 cuadras. De las Reyes Católicos a Las Margaritas. Muchos deben conocer esta zona, una zona sumamente tranquila. Lo más concurrido prácticamente es esa avenida Reyes Católicos, que une el norte con el sur, por el sector este de la ciudad de Salta. Y allí apareció el auto R12, Renault 12, que pertenecía a Thelma Edward. Para el momento era un auto relativamente nuevo, tenía 4 años, el modelo de aquella época, de aquellos años. En la investigación descubrieron datos realmente inquietantes y hasta macabros. Manchas de sangre, pelos que al principio no se identificaron a quién pertenecían. Tanto en el asiento del conductor, asiento del acompañante, asiento trasero y en el baúl. Unos pelos sí se reconocieron, porque habían desaparecido Graciela y Thelma. Pero también, de modo siniestro, el compañero de Thelma y de Graciela. Un perro, un cachorro, uno grandote, mestizo, color negro, que le pusieron Camba, o Cambá también le decían. Para los que conocen, tienen en Bolivia, suele decirse el Camba a los que viven en la zona este de la hermana nación de Bolivia. Como también por extensión suele decírsele Camba a las personas de tez oscura, sin necesariamente ser de una tipología etnia negra, sí de piel muy oscura, mucho más que morocho.
Campa también estaba desaparecido y esos pelos parecían de él. Y eso daba cuenta inevitablemente de que había sucedido un secuestro. Y el hecho de que el auto, el R12, chapa de la capital federal, estuviese a 3 cuadras de la vivienda de estas dos mujeres, la veterinaria y la traductora de inglés, despertaba las peores de las sospechas. Y otro dato que realmente era insólito para la vida, para esta situación de cero riesgo que ofrecían el perfil victimológico de las víctimas, como de sus actividades cotidianas. Sobre la carrocería, o sea, sobre la chapa del baúl, sobre la chapa del motor, la parte delantera, sobre el techo y sobre los vidrios, afiches del entonces candidato a gobernador Marcelo López Arias. Y el dato, reiteramos, es que a las mujeres se les desconocía cualquier tipo de pertenencia partidaria, simpatía, no trabajaban en política. Y por aquel tiempo, lo mismo dijeron las personas que estaban encargadas de esa campaña. 40 años parece mucho y a la vez es poco. Casi nadie debe recordar, porque hasta el día de hoy Graciela y Telma están desaparecidas. Nunca más se supo de ellas, nunca más la investigación llegó a algún puerto, nunca más se pudo determinar mínimo algún tipo de sospechas. ¿Qué sucedió en el año 1986? ¿Cuál era el marco de lo que estábamos hablando? Algunos lo recordarán, lo más importante para algunos fue que Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona, se consagró campeona de la segunda Copa de la FIFA. Argentina campeón. Gobernaba, prácticamente podemos decir que languidecía, la primavera democrática inaugurada en 1983, el 10 de diciembre de 1983, por Raúl Alfonsín. En Salta gobernaba, primer gobernador desde la democracia, el último había sido Miguel Ragone. Desaparecido, secuestrado, nunca más se supo de él. Único gobernador que corrió esa fatal suerte. El gobernador que le sucedió democráticamente, el justicialista Roberto Romero. Otros hechos que marcaron aquel año, como contexto de que lo que estamos hablando es, estalló el reactor nuclear Chernobyl, produciendo muertos, heridos, una zona que hasta el día de hoy está deshabitada. Tuvo que evacuarse toda la población. Y explotó también en el aire el transbordador espacial, el Challenger, muriendo entre otros una maestra que era astronauta, que viajaba en ese avión que iba al espacio. Avión estoy diciendo entre comillas, se le llamaba transbordador espacial Challenger. Y en Salta sucedía la interna para sucederle a Roberto Romero, primer gobernador democrático, luego de la dictadura, luego del golpe. Para sucederlo a él, había una interna dentro del Partido Justicialista. Por un lado, Marcelo López Arias. Marcelo López Arias, quien había sido conocido como el único fiscal de Estado de la Argentina que cuando asumieron las autoridades militares durante la dictadura renunció a su cargo. Había sido fiscal de Estado, miembro del gabinete de Miguel Ragone. Se enfrentaba con, como le decía la gente en aquella época, por su representación social, socioeconómica salteña, el Cholo Hernán Hipólito
Hipólito Cornejo. Romero había dicho que estaba prescindente de cualquier interna. Sin embargo, la interna se puso más caliente de lo que se pensaba. Marcelo López Arias tenía serias posibilidades de convertirse en gobernador y se nacionalizó la campaña. Eran épocas en las que ya también la renovación peronista competía contra lo que era la ortodoxia peronista y asomaban personas tanto como Cafiero, Antonio Cafiero, como Carlos Saúl Menem, quien luego sucedería a Raúl Alfonsín. Y al poco tiempo. Y en Salta la situación era de mucha efervescencia política. Por eso no es casual, y desorientó obviamente a los investigadores, que lo que primero pensaron, esto es un crimen político, por los carteles de López Arias dentro de los vidrios, en el auto. En el baúl también había un montón de afiches de Marcelo López Arias, que indicaba esto, que eran militantes, por lo tanto, que habían sido asesinadas dentro del marco de la interna política. Cosa que no se correspondía, si bien era efervescente la situación de la interna, matar de modo criminal. Estábamos en una época, esta primavera democrática, realmente había mucho cariño a lo que significaba haber recuperado la democracia. 3 años de recuperada. Y también entonces, debido al desempeño de Graciela Cune, compradora institucional en el INTA, de precursores químicos como el éter, necesarios para fabricar y traficar cocaína, como de la vinculación de Thelma Edwards como traductora sirviendo a empresas exportadoras de Salta, se pensó en narcotráfico. Y obviamente esto con mafias. El hecho concreto es que por aquel tiempo nada se supo. En aquella época gobernaba Roberto Romero, lo dijimos. Estoy ahora citando lo que apareció el lunes 6 de abril de este año en la página 7. Graciela Cune y Thelma Edwards desaparecidas en la democracia. En aquel momento el jefe de policía era el abogado Edmundo Pieve, el subjefe, el comisario general Gabriel Jiménez, el director de seguridad era el comisario general Ángel Joaquín. La investigación inicial por desaparición, el juez de instrucción sumaria Héctor Pérez. En esa época no investigaba el fiscal. El hecho, lo concreto, lo cierto, lo efectivo, es que hasta el día de hoy, Graciela Cune, la veterinaria, y Thelma Edwards, la traductora de inglesa, tras 40 años, son las primeras mujeres desaparecidas en democracia.